Buenos días, nosotros somos el grupo número 3. Estamos encargados de la parte de estómago, intestino delgado y colon. Yo soy Luis Alberto Dionisio Pau, soy líder del equipo número 3, como ya se había mencionado. Mis compañeros son Selvin Pérez, Valeria Flores y Abigail Sierra. Vamos a empezar con la lectura del caso clínico y empezamos con que esta es una paciente de sexo femenino de aproximadamente 30 años con el único antecedente quirúrgico de haber sido operada en el año 2002 por un cuadro de peritonitis apendicular por vía abierta. La paciente consulta por sus propios medios en la unidad de emergencia de nuestro centro por un cuadro de 72 horas de evolución caracterizado por distensión abdominal progresiva, dolor abdominal difuso tipo cólico, vómitos y ausencia de la eliminación de gases y deposición. Al examen físico se evidencia la cicatriz de una laparotomía mediana supra e infraumbilical, dolor a la palpación, sin irritación peritoneal y ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita una tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis con contraste. La TAC, tal y como ustedes pueden observar gracias a una flecha color rojo, muestra una dilatación patológica de las asas del intestino delgado con un cambio de calibre hacia el hipogastrio, con un colapso de las asas distal y signos de sufrimiento intestinal. Ahora muy bien, la siguiente pregunta es ¿cuál es el posible diagnóstico de la paciente? Tenemos la opción A, que es la obstrucción intestinal, opción B, pólipos neoplásicos, adenocarcinoma gástrico, como la opción C, y opción D, enfermedad isquémica intestinal. La respuesta la daremos al final del video. Gracias, y los dejo con mi compañero Selvin Pérez. Compañeros, empezaremos hablando un poco sobre lo que es el adenocarcinoma gástrico. Se dice que el adenocarcinoma gástrico va a ser el proceso maligno más común o frecuente del estómago, y este mismo va a representar a más del 90% de los cánceres gástricos. Aquí tenemos una definición de lo que y cómo se divide este adenocarcinoma. Dice que el adenocarcinoma gástrico suele dividirse morfológicamente en dos tipos, en un tipo intestinal y un tipo difuso, ambos con diferentes características, lo cual hace que estos dos sean diferentes. Los síntomas iniciales de ambos tipos de adenocarcinoma gástrico se parecen a los de la gastritis crónica y la enfermedad ulcerosa péptica. Los cuales son síntomas son la dispepsia, disfagia y náusea. Definimos disfagia como la dificultad para tragar y la dispepsia como el dolor o malestar en la parte superior del abdomen. Aquí, como ustedes pueden observar, visualizamos lo que son dos imágenes de los tipos de adenocarcinoma que antes mencionaba. Encontramos en la imagen izquierda el adenocarcinoma de tipo intestinal y en la imagen derecha el adenocarcinoma de tipo difuso. Podemos ver las características en la imagen, en la A, podemos ver el adenocarcinoma de tipo intestinal. Aquí visualizamos lo que es. Esto dice que tienden a formar masas voluminosas. Esta la podemos ver en el centro de la imagen. Lo que representa la imagen izquierda es el adenocarcinoma de tipo difuso. Aquí podemos ver que este dice que se caracteriza por infiltrar en la pared de forma difusa. Pasamos a la morfología. Los adenocarcinomas de tipo intestinal dice que pueden penetrar en la pared gástrica, pero con más frecuencia crecen siguiendo las frentes cohesivos amplios para formar una masa exfolítica o un tumor ulcerado. Por el contrario, el cáncer gástrico difuso muestra células poco cohesivas, probablemente como resultado de la pérdida de caderina E. Estas células no forman glándulas. Seguimos con el adenocarcinoma gástrico. Dice que el adenocarcinoma, aquí podemos ver dos imágenes, ambas representando los dos tipos de adenocarcinoma gástrico. Dice que el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, compuesto por células cilíndricas, formando glándulas que infiltran todo el estroma desmoplásico. En la otra imagen podemos visualizar las células en anillo de sello por sus grandes vacuolas citoplásmicas de mucina desplazadas periféricamente. La epidemiología. La incidencia del cáncer gástrico dice que varía con la zona geográfica. A menudo se encuentra metástasis cuando se alcanza el diagnóstico. Es importante mencionar aquí que el diagnóstico de estos tipos de cáncer ya se da en una etapa bastante avanzada. La patogenia, la incidencia del cáncer
Si bien dice que la mayoría de los cánceres gástricos no son hereditarios, las mutaciones identificadas en el cáncer gástrico familiar ha apostado a información importante sobre los mecanismos de carcinogenia de los casos esporádicos. La pérdida de cadherina E es un paso clave en el desarrollo del cáncer gástrico difuso. También se han identificado mutaciones con pérdida de la función y silenciamiento de otros genes que ayudaban a suprimir estos tumores. Entre las características clínicas encontramos que el cáncer gástrico es de tipo intestinal, pero domina en áreas de alto riesgo y evoluciona a partir de lesiones precursoras como estas dos que les voy a mencionar, que es la displasia plana y las adenomas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el linfoma. Aunque estos linfomas extraangulares pueden aparecer prácticamente en cualquier tejido, son más frecuentes en el tubo digestivo, en particular en el estómago. Y dice que casi el 5% de todos los procesos malignos gástricos son linfomas primarios, siendo los más frecuentes los linfomas de tipos B, extraganglionares de la zona marginal indolentes. La morfología. Aquí podemos ver 3 imágenes en la que detalla las características distintivas de cada proceso. En la opción A vamos a ver en el detalle, en el detalle pequeño dice que se muestran lesiones linfoepiteliales, ustedes las pueden observar. En la imagen B vamos a encontrar linfoma diseminado dentro del intestino delgado con numerosos nódulos serosos que se pueden ver ahí bastante pequeños. El linfoma de linfocitos B también grandes infiltran la pared del intestino delgado y producen engrosamiento difuso, lo pueden ver en la parte superior. Y sus características clínicas que dice que también se observa hematomesis, melena y síntomas constitucionales como la pérdida de peso. Les voy a dejar con mi compañera para que siga con su expresión. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tema del tumor carcinoide. Este es un tumor canceroso de crecimiento lento que puede darse en cualquier parte del organismo. Este se origina a partir de células endocrinas distribuidas de forma difusa. En la actualidad se denominan apropiadamente tumores neuroendocrinos bien diferenciados. En su tabla 17.6 del libro podemos ver las características y en dónde se presenta cada uno de ellos. Podemos ver que el porcentaje mayor se va a presentar en el yeyuno e ilio, dando a los siguientes apéndice y colorectal. La morfología, tenemos lo macroscópico, que podemos ver en la imagen A, que son carcinoides, son masas intramolares o submucosas pardo-amarillentas que forman pequeñas lesiones polipoideas. Como lo podemos ver aquí en esta, estos pueden producir una obstrucción intestinal. Microscópicamente tenemos la imagen B, C y D, que estos tumores pueden contener islotes o láminas de células uniformes cohesivas con escaso citoplasma granular y núcleos ovalados. De cromatina moteada, típicamente las células expresan marcadores neuroendocrinos, por ejemplo la cromogranina A. Y en la imagen E ya nos muestra una placa así de cómo lo veríamos con el microscopio. Tenemos las características clínicas. Este va a tener una incidencia máxima que se observa en la 6ª década de la vida. Los carcinoides suelen ser tumores malignos indolentes de crecimiento lento y los síntomas vienen condicionados fundamentalmente por el tipo de hormona que producen. Un ejemplo aquí nos muestra el síndrome de Zollinger-Ellison, que esta es por el exceso de producción de la gastrina. Están los tumores ileales, que estos causan el síndrome carcinoide. Es muy diferente el síndrome carcinoide a un tumor carcinoide, porque el síndrome carcinoide ya es un conjunto de problemas causados por el tumor. Como nos dice aquí, que se va a presentar en forma sistemática productos vasoactivos que van a determinar enrojecimiento cutáneo, broncoespasmo, aumento de la motilidad intestinal y engrosamiento de las válvulas cardíacas derechas. Según su localización, los tumores carcinoides del intestino embrionario, proximal, medio y distal. En el proximal tenemos el esófago, estómago y duodeno. Proximal al ligamento de Treitz. Raramente metastatizan y se curan mediante resección. En el medio tenemos al yeyuno e ilio. Estos suelen ser múltiples y agresivos. En el distal tenemos el apéndice y la zona colorectal, y estos se descubren accidentalmente.
Continuando, tenemos el tumor del estroma gastrointestinal. El tumor del estroma es un tipo de tumor que pertenece a la familia de los sarcomas de tejidos blandos. Estos afectan al tejido conectivo y como tejido conectivo se va a encontrar en casi todo el organismo. El tumor del estroma gastrointestinal es el tumor mesenquimatoso digestivo más frecuente y más de la mitad se presenta en el estómago. El término estroma refleja la confusión histórica acerca del origen de este tumor. Y por este se presentan las células intersticiales de Cajal, células marca paso de la muscular propia digestiva. En su epidemiología tenemos que casi va del 10 al 30% que se presenta en los estómagos resacados. Se encuentran proliferaciones microscópicas clínicamente silentes que podrían representar precursores de estos tumores. Se calcula que las proliferaciones benignas se transforman en tumores es de 1 a 2000 y se van a presentar en torno a los 60 años. Se presentan menores del 10%, aparecen personas menores de 40 años. Esto es infrecuente en niños relacionada con la trágeda de Carne. La trágeda de Carne tiene que llevar una lesión gástrica, tumores paraganglioma y el tumor condroma pulmonar. En su patogenia, cerca del 75 al 80% de estos tumores tienen mutaciones oncógenas con ganancia de función del receptor tirosina sinasa KIT. Estos se presentan de dos tipos, esporádicos y de la línea germinal. Los esporádicos es un proceso temprano y se detecta en lesiones de tan solo 3 milímetros en la zona del estómago. En la línea germinal se desarrollan múltiples de estos tumores y es posible que también presenten una hiperplasia difusa de las células de Cajal. Las mutaciones de este tumor también se deben al receptor alfa del crecimiento derivado de plaquetas, que es PDGFRA, y aquí podemos ver que los responsables de las células de Cajal, al haber una hiperplasia, va a haber múltiples de ellas y van a generar ondas lentas. Y esto va a dificultar a las contracciones del intestino. Algunos tumores sin KIT, que no presentan mutaciones en estos, van a haber mutaciones de otros genes, como el NF1. Los NF1 ya sería la neurofibrina provocando una enfermedad, que es la neurofibromatosis tipo 1, que ya sería una afección de origen genético. Sin embargo, también presentan modificaciones en los genes que afectarían a los componentes del complejo succinato desrenasa mitocondrial, como vemos aquí en este, y es muy importante porque afectaría al ciclo de Krebs y en su proceso normal. En la morfología, vemos que los tumores gástricos primarios pueden ser bastante grandes, hasta 30 centímetros de diámetro, como podemos ver en la imagen A, y aquí en la imagen B ya sería una mucosa ulcerada que podemos ver en el exterior por la serosa, y en la imagen C formados por células finas y en lugares se clasifican como células fusiformes, mientras que las células de aspecto epitelial se denominan epiteloides. Por último, tenemos las características clínicas con efecto de masa. Si hay una ulceración en la mucosa puede causar pérdidas en la sangre. La resección quirúrgica completa es el tratamiento de estos tumores gástricos, tienen que ser localizados. El pronóstico de la correlación con el tamaño del tumor, el índice mitótico y la localización. Los tumores con mutaciones de KIT o PDGFRA responden con frecuencia al imatinib, que es un inhibidor de la tirosina sinasa, que es un tratamiento para estos específicamente. Y el marcador diagnóstico de útil es de c-KIT y CD117, detectable en células de Cajal y el 95% de los tumores gástricos mediante tinciones inmunohistoquímicas. Ahora sigue la exposición con nuestra compañera. Yo les voy a hablar sobre lo que es la obstrucción, lo que es la obstrucción intestinal. Como bien sabemos, el intestino delgado y el colon ocupan una gran parte del tubo digestivo y estos son fuente de una sinfín de enfermedades. Las obstrucciones pueden producirse a cualquier nivel del intestino, pero a cualquier nivel, pero el más afectado casi siempre es el intestino delgado, por su luz que es relativamente estrecha. Digamos, en el intestino delgado encontramos 3 tipos de obstrucciones. La
intraluminar, intramural y la extrínseca. La intraluminar, que bien sabemos que es a través de la luz, la intramural, que estamos hablando en las paredes, y la extramural, que sea por causas externas. Entre las causas de obstrucción intestinal encontramos lo que son las hernias, adherencias intestinales, intususcepción y los vólvulos. Las hernias y las adherencias, que son de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en el intestino delgado. Y aparte tenemos los tumores, infartos y enfermedad de Crohn, aunque estas son relativamente como entre el 20% quizás de las causas de obstrucción intestinal. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener lo que es el dolor, la distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. La intervención quirúrgica suele ser necesaria en casos de obstrucción mecánica o infarto intestinal. En las hernias, cualquier debilidad o defecto de la pared abdominal permite la protrusión de un saco herniario, digamos, es decir, que haya un agujero en la pared abdominal, entonces el intestino se sale y los mismos músculos estrangulan el intestino, entonces esto provoca una obstrucción intestinal. La obstrucción suele producirse por protrusión de vísceras y se asocia a menudo con hernias inguinales que suelen tener orificios estrechos y grandes sacos herniarios. En la siguiente obstrucción intestinal, el siguiente tipo de obstrucción intestinal, que son las adherencias, digamos, estas suelen ser por alguna causa quirúrgica, digamos que alguna persona haya tenido alguna operación, se forma alguna cicatriz y esta cicatriz estrangula el intestino, entonces lo que provoca ciertas adherencias. Estos puentes fibrosos terminan siendo como un puente para que las vísceras se deslicen y queden atrapadas en el intestino, provocando una obstrucción intestinal. Y aquí tenemos un ejemplo de un tipo de obstrucción. Y como siguiente tenemos los vólvulos, que es un giro del intestino sobre sí mismo. Entonces, digamos, el asa intestinal sobre su punto de inserción mesentérica se denomina vólvulo y produce compromiso tanto luminal como vascular. Presenta características de obstrucción y de infarto. Se presenta con más frecuencia en grandes asas redundantes de colon sigmoide, seguidas en frecuencia por el ciego, el intestino delgado, el estómago y el colon. Este tipo de obstrucción intestinal es más frecuente en recién nacidos y en personas mayores de 60 años. En ese ejemplo pueden ver un vólvulo sobre el colon sigmoides, que es más frecuente que se presente en el intestino grueso que en el intestino delgado. Y por último tenemos la intususcepción, que es también llamada invaginación. Se produce cuando un segmento del intestino es empujado por una onda peristáltica y se embute dentro de un segmento inmediatamente distal. Este tipo de obstrucción intestinal también es muy frecuente en niños menores de 2 años. Su tipo de tratamiento diagnóstico es por un enema opaco. En personas ya mayores, niños mayores o personas adultas, si el tipo de tratamiento es otro, y digamos, si se presentara algún tipo de masa en la intususcepción, ya requeriría una cirugía. Y los dejo con el compañero para que siga la exposición. Muy bien, vamos a empezar con el último tema, que es la enfermedad isquémica intestinal. Vamos a ver que entre las principales causas que pueden provocar esta obstrucción arterial aguda son la arteriosclerosis. También podemos encontrar algunos aneurismas aórticos. También vamos a encontrar algunos estados de hipercoagulabilidad, el uso de anticonceptivos orales y embolización de vegetaciones cardíacas o atenemas cardíacos. La imagen que ustedes pueden observar en la pantalla es exactamente sobre lo que trata el tema. Esta sería clasificada como un extramural. Existen 3 clasificaciones en este tipo de hipoxia dependiendo de la capa que se vea afectada. Esto debido a la circulación arterial, como ustedes ya saben, serían las arterias mesentéricas superior e inferior y las consiguientes ramificaciones. Asimismo vamos a obtener algunos infartos mucosos, submucosos, supramucosos y los extramurales que pueden llegar a causar algunas enfermedades. Con el hecho de que la hipoperfusión intestinal se asocia a la insuficiencia cardíaca,
También se relaciona con el shock, la deshidratación o el uso de fármacos vasoconstrictores. En cuanto a su patogenia, la respuesta intestinal en la isquemia se produce en dos fases. Como todos sabemos, en cualquier enfermedad en la que se relacione con la hipoxia, va a haber una lesión hipóxica que va a ser siempre inicial, siempre va a presentar daños, pero en el caso de las células del intestino, estas adquieren cierta resistencia a esta misma a largo plazo. Vamos a seguir con la segunda fase de la lesión, que sería la lesión por reperfusión, en la que, como todos sabemos, va a haber un restauramiento del aporte sanguíneo y también es el momento en el cual va a haber el mayor daño. En los casos graves vamos a encontrar incluso un fracaso multiorgánico. Una observación de cómo se ve esto en una muestra, podemos ver en el cuadrante superior derecho cómo hay un cambio de la coloración y cómo este empieza a ser un infarto transmural debido a esto. La intensidad del compromiso vascular y el tiempo que durará en desarrollarse determinará qué tan grave podrá llegar a ser la lesión. Esto deberá diferenciarse en una enfermedad isquémica intestinal, ya que, como sabemos, debido a la cantidad de vasos que ésta recibe, la afectación podría llegar a producirse en varios metros de este intestino. En cuanto a las glándulas, se discurren siguiendo, ante las capilares intestinales, discurren siguiendo las glándulas de la grita hacia la superficie. Esto tiene una utilidad y es debido a que cuando ocurre un daño, de esta manera se resguardan las células madre y se puede empezar nuevamente con una reorganización. La organización, como ya les había dicho, de irrigación sanguínea en ese patrón, como ya les había dicho, tiene su ventaja debido a las mismas y propias causas ya explicadas. Vamos a observar en este caso una imagen de una mucosa intestinal ya dañada, teñida en sangre por la hemorragia. Esta sería la primera clasificación de tipo hemorrágico, ya que, como ustedes pueden observar, solo se afectó la capa de la mucosa. Seguramente habrá de haber traspasado hasta la capa muscular de la mucosa, pero se sigue clasificando como primer tipo. Algunas características clínicas de la enfermedad es que esta normalmente es frecuente en pacientes mayores de 70 años, es ligeramente más frecuente en mujeres, se asocia a menudo con cardiopatías, como ya hemos observado, asimismo con valvulopatías concomitantes. Esta también puede ser desencadenada por vasoconstrictores terapéuticos, evidentemente. Ciertas drogas como la cocaína también se ven incluidas. El daño endotelial y la oclusión por pequeños vasos también se está relacionada con, por ejemplo, los citomegalovirus y la Escherichia coli. También encontramos hernias estranguladas, compromiso vascular secundario a una cirugía previa también pueden desencadenar esa patología. La isquemia aguda de colon también se presenta en forma bruta con cólicos, dolor en la fosa ilíaca izquierda, ganas de defecar y emisión de sangre o diarrea sanguinolenta conocida como melena. Aquí una imagen en la cual, como se puede leer en la descripción, es el infarto intestinal transmural, en este caso con ya una necrosis determinada, como ustedes pueden observar, debido a que, como ya habíamos explicado, la irrigación hizo que se afectaran varios metros del intestino. Con el tratamiento la mortalidad se aproxima aproximadamente al 10% en los primeros 30 días. La mortalidad se va a duplicar en los pacientes con una afectación en el colon derecho, esto debido a su irrigación probablemente, y tienen una mayor gravedad en general. La enterocolitis necrosante es un trastorno agudo del intestino delgado y grueso y puede dar lugar a una necrosis transmural. También puede desencadenar este tipo de cuadro patológico. También es una urgencia digestiva adquirida más frecuente en recién nacidos, en particular en los prematuros o de bajo peso al nacer. También más a menudo en el momento de la alimentación oral, debido a que el bebé todavía no se encuentra en la fase suficiente para procesar estos alimentos, podría ser. Bueno, ese fue el final de los temas, por lo que corresponde nada más a responder el caso clínico. ¿Y cuál era el diagnóstico? Pues se trataba de una obstrucción intestinal, ya que, como ustedes habrán podido escuchar, muchos de los signos, síntomas, así también como los métodos diagnósticos que se utilizaron y los laboratorios, confirman básicamente y nos dan a sospechar que es una obstrucción intestinal, que es la respuesta en este caso. Por lo cual les agradezco mucho su atención y espero que tengan un buen día. Gracias.